¿Por qué, después de todo lo que has aprendido, sigues sintiéndote atraído exactamente por el mismo tipo de persona que ya sabes que te va a hacer daño? No es una pregunta retórica. Es literalmente lo que la psicología del apego lleva décadas intentando responder. Y la respuesta no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ni con aprender la lección. Tiene que ver con un sistema que se instaló mucho antes de que tuvieras palabras para explicarlo. Quizás ya te ha pasado más de una vez. Cambias de ciudad, cambias de trabajo, cambias hasta de grupo de amigos, y aún así, en algún momento, te encuentras otra vez en la misma película. Cambia la cara. El guión es idéntico. Y aquí está lo curioso. Cuando le pasa a otra persona, lo ves clarísimo. Piensas otra vez lo mismo. ¿Cuándo va a aprender? Pero cuando te pasa a ti, no lo llamas patrón, lo llamas mala suerte. O piensas que esta vez, por fin, va a ser distinto. En mi experiencia revisando esta investigación, ese es exactamente el punto donde la mayoría se queda atascada, mirando el síntoma, sin ver el mecanismo que lo produce. Y ese mecanismo tiene nombre, tiene décadas de evidencia detrás y sobre todo, tiene solución. Bienvenido a Anatomía Mental. Aquí descodificamos la complejidad del comportamiento humano para que puedas comprenderte y transformarte. Durante mucho tiempo se ha dicho que el amor es cuestión de suerte, que unos tienen suerte y otros no, que hay quien se le da bien elegir pareja y quien simplemente nació con mala estrella para esto. Y yo creo que esa es probablemente la explicación más cómoda que existe. Porque si es suerte, no hay nada que entender. Solo hay que esperar a que cambie. Pero la psicología lleva décadas apuntando a otra explicación. Y hace muy poco, hace apenas unos meses, esa explicación se acaba de reforzar con uno de los estudios más ambiciosos que se han hecho sobre el tema. Un equipo de investigadores de las universidades de Minnesota e Illinois publicó a finales de 2025 un seguimiento a 705 personas durante 3 décadas completas. 3 décadas. Empezaron siendo bebés y los investigadores los siguieron hasta que cumplieron 30 años, midiendo en distintos momentos cómo era su relación con sus padres, con sus amigos y más adelante con sus parejas. Y lo que encontraron confirma algo que llevaba tiempo siendo solo una teoría. La calidad del vínculo con la madre en los primeros años predice, de forma medible, cómo se relaciona esa misma persona 30 años después. No solo con la pareja, también con su padre, con sus amigos más cercanos, con cualquier vínculo que le importe. Pero fíjate en el dato que a mí más me llamó la atención de este estudio. No fue la relación con los padres, fue la amistad en la infancia. Las personas que de niñas tuvieron amistades de mejor calidad y que además fueron mejorando con el tiempo, desarrollaron de adultas una forma de relacionarse notablemente más segura, especialmente en el terreno donde más duele, la amistad adulta y el amor. Fíjate en lo que implica esto en términos prácticos. No hace falta haber vivido un trauma enorme para desarrollar un apego inseguro. Basta con relaciones que fueron, la mayor parte del tiempo, impredecibles. Una amistad de la infancia en la que nunca sabías si ibas a encajar. Una figura adulta presente algunos días y ausente otros, sin ningún patrón claro. El cerebro no necesita una catástrofe para aprender que el vínculo es algo en lo que no puede confiar del todo. Le basta con la incertidumbre sostenida en el tiempo. Esto ya no es solo la teoría que planteó el psiquiatra John Bowlby hace más de 5 décadas. Es evidencia de 3 décadas de seguimiento real, publicada este mismo año.
Así que la próxima vez que pienses otra vez lo mismo, quiero que te hagas una pregunta distinta a la habitual. No te preguntes qué hiciste mal esta vez. Pregúntate qué patrón se activó y desde cuándo lleva contigo. Porque no hay un solo patrón. Hay 4 estilos de apego identificados y probablemente, mientras escuchas esto, ya estás reconociendo cuál es el tuyo. O peor, cuál es el de esa persona que no dejas de repetir en tu vida sin darte cuenta. Antes de seguir, un momento breve. Si esto te está resonando, no lo dejes pasar. Suscríbete y activa la campana, porque en este canal desmontamos, uno por uno, los mecanismos que gobiernan tu comportamiento sin que lo sepas. Y lo que viene ahora es, probablemente, la parte más reveladora de todo el vídeo. Sigamos. Vale, vamos al mecanismo completo. La psicología del apego, desde los trabajos de Mary Ainsworth hasta las investigaciones más recientes, ha identificado 4 estilos con los que las personas se relacionan. No son etiquetas de personalidad, son patrones de comportamiento aprendidos, y eso, aunque no lo parezca al principio, es una buena noticia. Porque lo que se aprende, se puede modificar. El primero es el apego seguro. Una persona con apego seguro confía en que el vínculo va a sostenerse aunque haya un conflicto. Puede pedir lo que necesita sin miedo a que eso aleje al otro. Puede también tolerar la distancia sin sentir que es abandono. No es que no sufra en una ruptura, la sufre igual que cualquiera, pero no interpreta cada silencio como una amenaza. El segundo es el apego ansioso. Aquí el vínculo se vuelve casi una vigilancia constante. La persona necesita señales frecuentes de que todo está bien, y cuando no las recibe, la mente empieza a construir historias. Un mensaje sin responder en 2 horas no es simplemente un mensaje sin responder. Es la prueba de que algo va mal. El sistema nervioso de una persona con apego ansioso interpreta la distancia como peligro, aunque racionalmente sepa que probablemente no lo es. El tercero es el apego evitativo, y este es el que más se confunde con independencia. La persona evitativa valora muchísimo su autonomía, y cuando la intimidad empieza a crecer, algo interno se activa y la empuja a poner distancia, casi sin que lo decida. No es que no sienta, es que sentir demasiado cerca le resulta, literalmente, incómodo a nivel corporal. Suele ser la persona que necesita espacio justo cuando la relación empieza a ir en serio. Y el cuarto, el menos hablado pero probablemente el más doloroso, es el apego desorganizado. Aquí conviven los 2 miedos a la vez: miedo al abandono y miedo a la cercanía. La persona quiere el vínculo y al mismo tiempo lo teme. Se acerca y luego se aleja de golpe, sin que ni ella misma entienda bien por qué. Suele desarrollarse cuando la misma figura que debía dar seguridad en la infancia fue también, en algún momento, fuente de miedo. Ahora, lo que yo he visto revisando esta literatura es que casi nadie encaja al 100% en un solo estilo. La mayoría se reconoce sobre todo en uno predominante, con matices de otros según el vínculo del que se trate. Puedes tener un apego más seguro con tus amigos y volverte completamente ansioso en cuanto empiezas a enamorarte. Y aquí te lanzo la pregunta que de verdad importa, la que quiero que te hagas a ti, no a la persona con la que estás o estuviste. Cuando alguien se aleja un poco, ¿qué es lo primero que hace tu cuerpo, antes incluso de que tu mente construya una explicación? Porque esa reacción automática, esa que llega antes del pensamiento, es la huella más clara de cuál es tu estilo real. Y aquí es donde el asunto se pone todavía más interesante.
porque no es casualidad que ciertos estilos parezcan atraerse entre sí una y otra vez, casi como si el sistema los buscara a propósito. Y aquí llegamos a la parte que explica lo que parecía inexplicable. Si el apego ansioso busca cercanía constante y el apego evitativo necesita distancia constante, la lógica diría que estos dos estilos deberían repelerse, que deberían durar 2 citas y ya está. Pero la realidad, documentada una y otra vez en la investigación de Mikulin Ser y Shaver, 2 de los psicólogos que más han estudiado el apego adulto, es justo la contraria. Son, con diferencia, la combinación que más se forma, y también la que más dura, aunque duela. ¿Por qué pasa esto? Fíjate en el mecanismo, porque es más simple de lo que parece. La persona con apego ansioso interpreta la distancia como una señal de alarma, y cuando alguien se aleja, el sistema nervioso no se relaja, se activa, empieza a perseguir, a necesitar confirmación, a buscar esa cercanía que calme la alarma. La persona con apego evitativo, por su parte, interpreta la cercanía intensa como una amenaza a su autonomía, y cuando siente que alguien se acerca demasiado, hace exactamente lo contrario. Se retira. El resultado es un baile perfectamente sincronizado y perfectamente destructivo. Cuanto más persigue uno, más huye el otro. Y cuanto más huye el otro, más necesidad de perseguir siente el primero. No es que se atraigan a pesar de ser incompatibles. Se atraen, en parte, precisamente por eso. Cada uno confirma, sin saberlo, el miedo más profundo del otro. Y hay algo más, algo que pocas veces se explica bien. La familiaridad no siempre se siente como calma. A veces se siente exactamente como intensidad. Si de niño el amor vino con incertidumbre, con una figura presente unos días y ausente otros, el cerebro adulto puede llegar a confundir esa misma incertidumbre con atracción. Lo estable, lo predecible, a veces se percibe como aburrido, simplemente porque el sistema nunca aprendió a reconocerlo como amor. Lo que yo he visto revisando estos casos, uno detrás de otro, es que casi nadie entra en esa dinámica pensando, voy a repetir mi patrón. Entra pensando, esta vez es diferente, porque la persona es distinta, la ciudad es distinta, las circunstancias son distintas. Pero el mecanismo de fondo, ese que decide a quién te acercas y de quién te fías, sigue siendo exactamente el mismo. Y aquí quiero que te hagas una pregunta, a ti, no en general. La última vez que alguien se alejó un poco, ¿tu primer impulso fue acercarte más para asegurarte de que todo iba bien? ¿O fue poner tú también distancia antes de que te hicieran daño? Cualquiera de las dos respuestas te dice algo real sobre tu propio sistema. Y ese sistema, aunque ahora mismo te parezca automático e imposible de cambiar, tiene un historial documentado de casos reales que demuestran justo lo contrario. Piensa en 2 personas cualquiera. Vamos a llamarlas así, sin nombres, porque probablemente reconozcas el patrón sin necesidad de ponerle cara. Ella lleva 3 relaciones seguidas con personas que, al principio, parecían intensas, disponibles, casi obsesionadas con conocerla, y a las pocas semanas, sin previo aviso, esa misma intensidad se convertía en distancia. Mensajes que tardaban más. Planes que se cancelaban con excusas cada vez más vagas. Lo que hoy casi todo el mundo reconocería como ghosting, ese desaparecer poco a poco hasta que la otra persona simplemente deja de estar. Y cada vez que eso pasaba, ella hacía lo mismo, escribía más, preguntaba más, necesitaba una confirmación que nunca terminaba de llegar del todo. Él, en la relación anterior a la última, hacía justo lo contrario. En cuanto alguien empezaba a hablar de futuro, de mudarse juntos, de presentarle a la familia,
sentía una necesidad casi física de poner distancia. Lo que en el lenguaje popular se conoce como fobia al compromiso, aunque el nombre real del mecanismo es mucho más concreto que eso. No es que dejara de querer a esa persona, es que la cercanía, en ese punto exacto, se le hacía insoportable, y cuanto más se acercaba a ella, más se alejaba a él. Ninguno de los dos, si les preguntas, diría que busca esto. Los dos, de hecho, dirían justo lo contrario, que están cansados de que siempre pase igual. Y aquí está el dato que más cuesta digerir de este tipo de dinámica. Cuando estas dos personas, la de perfil ansioso y la de perfil evitativo, se encuentran, no sienten una alarma. Sienten química. Sienten que por fin han encontrado algo intenso, algo que se siente real, y en cierto modo lo es. Solo que lo que confunden con conexión profunda es, muchas veces, la activación de dos sistemas de alerta reconociéndose el uno al otro. Con el tiempo, si la relación se sostiene, el patrón se repite en bucle. Ella persigue, él se retira. Ella interpreta la retirada como prueba de que no es suficiente. Él interpreta la persecución como prueba de que va a perder su espacio. Y los dos, sin proponérselo, terminan confirmando exactamente el miedo con el que llegaron a la relación. Lo que a mí más me llama la atención de este tipo de casos es que casi nunca hay mala intención. No hay un villano en esta historia. Hay dos sistemas nerviosos entrenados en la infancia para protegerse de formas distintas y que ahora, de adultos, chocan entre sí sin que ninguno de los dos entienda del todo por qué. Y si esto te ha resultado incómodamente familiar, tranquilo. Es exactamente la señal de que vas por el camino correcto para entender tu propio patrón, no una prueba de que algo está roto en ti. Y aquí está la parte que de verdad importa, porque hasta ahora hemos estado describiendo el problema. Toca hablar de la salida. La buena noticia, y esto no es una frase motivacional vacía, es que la investigación sobre apego tiene un concepto específico para esto. Se llama apego seguro ganado. En inglés, Earned Secure Attachment, y describe exactamente lo que parece imposible. Alguien que empezó con un patrón ansioso, evitativo o desorganizado, y que con el tiempo y con el proceso adecuado, desarrolla un funcionamiento tan estable como el de quien tuvo un apego seguro desde la infancia. Esto se documentó por primera vez hace más de 30 años en el trabajo de Mary Main, y desde entonces se ha replicado en distintas poblaciones. Lo interesante no es solo que el cambio sea posible, es cómo ocurre, y aquí es donde tengo que ser honesto contigo. La vía más respaldada por la evidencia, con diferencia, es la terapia centrada en el apego. Y no por casualidad. Un terapeuta entrenado ofrece justo lo que faltó en el origen del patrón: una presencia estable, predecible, sostenida semana tras semana, con alguien capacitado para no reaccionar como reaccionaría una pareja o un amigo cuando tu sistema nervioso se activa. Eso es mucho más difícil de replicar por tu cuenta de lo que cualquier vídeo de autoayuda te va a decir. Dicho esto, la investigación también documenta apego seguro ganado en personas que nunca pisaron una consulta. Lo desarrollaron a través de una relación de pareja con alguien seguro, sostenida en el tiempo, o una amistad profunda que actuó, sin que nadie lo llamara así, como una base estable. La clave no es terapia sí o sí. La clave es la presencia sostenida de un vínculo predecible, sea cual sea su forma. Lo que sí puedo decirte, con honestidad, es que cuanto más intenso es el patrón, especialmente en el apego ansioso severo o en el desorganizado, más difícil resulta hacerlo completamente solo. El sistema nervioso reacciona antes de que la parte racional pueda intervenir. Y ahí,
tener a alguien entrenado enfrente no es un lujo. Es, según la evidencia, lo que más funciona. Y quiero que te quedes con algo antes de seguir. Reconocer tu patrón no es un diagnóstico, y buscar ayuda para trabajarlo no es una señal de que algo está roto en ti. Es probablemente el paso más informado que puedes dar con lo que acabas de aprender. Hay una idea del propio John Bowlby, el psiquiatra que empezó todo esto hace más de 5 décadas, que resume mejor que cualquier otra cosa lo que hemos visto hoy. Decía que todos, desde la cuna hasta el final de la vida, funcionamos mejor cuando tenemos una base segura desde la que salir al mundo y a la que sabemos que podemos volver. Fíjate en la palabra que eligió. No dijo refugio, dijo base. Un lugar desde el que partir, no un lugar donde esconderse. Y aquí está lo que yo creo que de verdad importa de todo esto. Si no tuviste esa base segura de niño, no significa que estés condenado a no tenerla nunca. Significa que de adulto probablemente vas a necesitar ayuda para construirla. Y eso no es una derrota. Es exactamente lo que la evidencia dice que funciona. Porque hay una diferencia enorme entre vivir tu patrón de apego y entenderlo. Vivirlo es repetirlo sin saber por qué. Entenderlo es, por primera vez, tener la información real para decidir qué hacer con lo que tu sistema nervioso te grita que hagas. No vas a cambiar esto de un día para otro, ni solo con este vídeo. Nadie lo hace. Pero entender el mecanismo es el primer ladrillo de esa base segura que quizás nunca tuviste. La busques donde la busques. Y eso, más que cualquier consejo de autoayuda, es lo que la evidencia real lleva décadas demostrando que funciona. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de la gente que repite el mismo patrón relacional nunca llega a saber, que tiene nombre, que tiene mecanismo y que no es una condena. Y ahora te toca a ti una pregunta, no en general, a ti concretamente. De los 4 estilos que hemos visto hoy, ¿cuál reconociste primero? ¿El tuyo o el de alguien con quien sigues chocando una y otra vez? Cuéntamelo en los comentarios. Yo los leo todos, y algunos terminan siendo el punto de partida del siguiente video, como pasó hace poco. Esto es lo que hacemos en Anatomía Mental. Cada video desmonta, capa a capa, un mecanismo del comportamiento humano, con evidencia real, sin coaches motivacionales y sin fórmulas de 3 pasos que no funcionan. Porque en el próximo video vamos a hablar de algo que está directamente conectado con todo esto, aunque no lo parezca al principio. ¿Por qué las personas más capaces son, muchas veces, las que menos confían en su propio valor? Y la ciencia detrás del síndrome del impostor tiene una explicación que probablemente no esperas. Nos vemos ahí.